Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Romer García, soy profesor del Centro de Estudios Los Caminos y hoy tenemos un programa súper especial. Estamos tras la búsqueda de los sobrevivientes CICE. Acompáñenme a buscarlo. Ok, dime tu nombre. Adriana Valdivia, ¿Cuál es tu grado? tercer grado A y B con matemática. Perfecto. Cuando te dicen CICE, ¿en qué piensas? En mucho estrés, Sí, a ver, cuéntame, ¿qué es eso de estrés? porque hay que preparar a los chicos pedagógicamente para que tengan una excelente evaluación y manejen todos los conocimientos del área de matemáticas y grado. Y después de haber hecho CICE, ¿qué sientes? Cuando obtenemos los resultados, Eso es. una gran satisfacción, ¿Por qué? porque siempre logramos lo que esperamos y mucho más. Ok, ¿cómo te llamas? Arañez Torres, ¿Cuál es tu grado? tercero B. Ariadni, ¿has presentado CICE? Sí, Y cuéntame, ¿qué te parece? muy fácil. ¿Es muy fácil? ¿Sí? ¿Cuántas pruebas CICE has presentado? 3, 3. ¿Cuál para ti es la mejor? ¿Matemática o lengua? matemáticas, ¿Por qué? porque me gusta mucho. Perfecto, gracias. Ok, ¿cómo te llamas? Joana Lovera, ¿Cuál es tu grado? sexto grado, Joana, cuando escuchas la palabra CICE, ¿en qué piensas? en retos. En retos. ¿Y cómo ha sido tu experiencia CICE hasta ahora? Hasta ahora ha sido de verdad maravillosa. Es una prueba que te permite prepararte, que te permite retarte, que te crea metas, inclusive para el año. Entonces, en pocas palabras, ¿CICE sirve para algo? Sí, definitivamente siento que sí se sirve para muchas cosas. Sirve para que uno como docente se ponga retos, se establezca metas y para de una u otra forma impulsar lo que es el nivel académico de nuestros estudiantes. ¿Hay estrés o no hay estrés con CICE? Sabes que al principio me generó estrés, pero ya luego hace parte de la rutina pedagógica de la institución, por lo que ahora ya lo veo como algo normal, algo que hace parte de la planificación sin ningún estrés. ¿Cómo te llamas? Alejandro Lamela Ramos, ¿Cuál es tu grado? sexto grado. Alejandro, cuando te pregunto CICE, ¿en qué piensas? Pienso en una prueba de preparación para el siguiente año. Entonces, ¿para qué te sirve CICE a ti? Es como una prueba del lapso final, desde que te evalúan todo lo que has visto y de todo lo que has aprendido. Hay dos pruebas CICE, ¿cierto? Una de lengua y una de matemática. ¿Cuál de las dos te gusta más? Pero yo prefiero matemáticas, ¿Por qué? es más sencilla. O sea, que el lenguaje es muy difícil. A veces. Ok, ¿cuál es tu nombre? Paola Zambrano, ¿Cuál es tu grado? cuarto grado. Paola, cuando escuchas la palabra CICE, ¿en qué piensas? Trabajo, Mucho trabajo, ¿verdad? mucho ¿Sí? trabajo. ¿Para qué te sirve CICE? Sí se sirve para medir conocimientos, para saber dónde estamos y para saber hacia dónde tenemos que llegar. O sea que, según tu experiencia, para ti, ¿te ha servido en algo? Sí, mucho. Como por ejemplo, Te sirve, de repente tú te imaginas, no lo puedo lograr, y te das cuenta al ver CICE, al presentar te das cuenta que sí se puede, y hasta dónde pueden alcanzar el conocimiento que alcanzan los niños, dependiendo de su grado, claro. ¿tú te sientes una sobreviviente CICE? Sí, ¿Por qué? ¿Has pasado trabajo? mucho. Cuéntame esto, cuéntame esto. Claro, la primera experiencia siempre te vuelve loca, te hace como llorar, hacer de todo. Pero luego poco a poco te vas dando cuenta qué es el trabajo que tienes que hacer, cuál es la debilidad que hay, y ahí es donde impulsa. Pero claro que vuelve loco a todo el mundo, a mí me vuelve loca. ¿En cuántas pruebas has participado? Ya he participado en 4. ¿Y ya te sientes tranquila o el No. estrés sigue igual? No, el estrés es igual, porque todos los grupos son diferentes. Aparte he tenido varios grados, entonces todos los grados son diferentes, todos los grupos son diferentes y todo el tiempo te vuelves loca. Una pregunta clave, ¿puedes vivir con CICE? Sí, puedo vivir con CICE. Estrategias para sobrevivir. ¿Cuáles creen ustedes que hayan sido esos elementos clave para poder decir hoy que son sobrevivientes CICE? Luego de que presentamos la primera prueba, nos invadió una frustración y nosotros teníamos dos opciones: o dejar que la frustración nos embargara y decidir
tirar la toalla y dejar las cosas como estamos y seguir haciendo las cosas como las estábamos haciendo, pensando que teníamos resultados diferentes a los que en realidad estábamos obteniendo, o retarnos, encender esa llama del reto y de la motivación al logro personal y de decir, bueno, yo estoy aquí, pero yo me voy a montar acá, y establecer una meta y un plan y una estrategia para lograr esa meta. La meta era, por supuesto, mejorar las condiciones académicas de nuestros estudiantes, mejorar su rendimiento, hacerlos más eficientes en presentar cualquier tipo de prueba. Y bueno, y nos planteamos esa meta y seguimos una serie de pasos, una serie de estrategias. Sí se nos movió el piso, nos sacó de nuestro punto de confort, y eso a todo el mundo le cuesta. Tuvimos resistencia, mucha gente se quedó en el camino, pero los que pudimos seguir en el plan, pues ahora, como dice Mad, estamos cosechando los frutos de ese esfuerzo. Los movimientos fueron muchos, hubo que hacer movimientos en distintos órdenes. Por ejemplo, hubo que reorganizar la distribución de las docentes, más acorde a su nivel de conocimiento. Tratamos de segmentar algunas nociones, como por ejemplo las áreas académicas, tratamos de segmentar más los contenidos del área de lengua y del área de matemáticas. El PIA jugó un papel fundamental dentro de lo que es esta propuesta de avance pedagógico, porque generamos un programa de impulso académico, que son las siglas que representan, son las palabras que representan la sigla PIA, y establecimos por cada área, por cada grado y por cada etapa metas académicas que solamente podían ser medidas por el desempeño de los grupos. Y esas metas académicas salían de los puntos más débiles en los que salimos en la prueba. Los contenidos que nuestros alumnos estaban más deficientes, pues lo establecimos como reto individual a cada docente. Montar sí, a los estudiantes en tal nivel, en tanto tiempo. En tanto tiempo. Entonces, esos movimientos, pues bueno, como lo dice Niobe, acarreó que mucha gente se quedara en el camino. La resistencia al cambio siempre está presente, pero nosotros como institución estábamos muy claros de cuál es el camino que estamos construyendo a nivel pedagógico. Otra cosa que también se logró fue, otra de las acciones que se tomaron, tuvieron que ver con la cantidad de ejercicios realizados por los niños. Una prueba de CICE tiene alrededor de 20 ítems, 25 ítems. Significa entonces que ese estudiante nuestro tenía que estar expuesto muchísimas veces más que esas 25 preguntas que se le planteaban. Entonces así un niño, para poder salir bien en una prueba de CICE, tenía que hacer pruebas de ese estilo a lo largo del año, 2, 3 veces por semana, ejercicios tipo tarea, ejercicios tipo reto, y exponer al estudiante varias veces a la presentación de actividades, pero planteado de distintas maneras. No se le puede preguntar a un estudiante la misma cosa de la misma forma siempre. Entonces le pusimos a distintas formas de plantear las preguntas, nos expusimos a muchos ejercicios, y ese mismo ejercicio que hacía el estudiante era hecho por la maestra y filtrado por nosotros. Entonces se establecieron muchísimos controles, y eso tiene que ver con números. Nosotros comenzamos a ver números en todos lados, y todo se transformó en estadística para poder nosotros establecer el desempeño del grupo y cuál era el reto de desempeño al que nosotros queríamos llegar. Nosotros tenemos como pauta que más o menos un grupo tiene que llegar al 70% de desempeño integralmente. Y ese es el esfuerzo que tiene que hacer cada docente, lograr que el 70% de su grupo capte la mayor cantidad de calidad de información que se le presenta. Aquí hay un elemento fundamental, que es hacer entender o enamorar al docente a este proceso. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo hicieron para activar, obviamente, el trabajo docente para apoyar esta propuesta? No es nada más enamorar al docente, tú tienes que enamorar al docente, tienes que enamorar al alumno, tienes que enamorar al representante, al papá. Entonces, primero es muy conductista, premio, castigo. Los resultados de las pruebas CICE y los resultados de las metas planteadas en el reto PIA eran tomadas en cuenta o son tomadas en cuenta en el desempeño docente de cada personal, de cada maestro. Nosotros tenemos un plan de evaluación donde se registra su desempeño académico, pedagógico, administrativo,
Y entonces lo que eran los resultados en CICE y los resultados obtenidos en PIA tienen un peso importante en esa evaluación de desempeño. Claro. Además, a los alumnos pues se les estimula con los alumnos de bachillerato, por ejemplo, si salen bien en la prueba CICE o si llegan a un puntaje óptimo, X en la prueba, ellos pueden eximen la prueba de lapso, no presentan la prueba de lapso y tienen 20 directo en la prueba de lapso. Entonces son ciertos estímulos que te permiten ir dándole la importancia que tiene esta evaluación externa y además haciéndote consciente de que es necesario y que de verdad te mide. Entonces es hacer una cultura y es un cambio de cultura en la institución en total. Nuestros alumnos ya están acostumbrados a la prueba y no solamente a esa prueba, sino que nosotros realizamos mediciones. Antes de someternos a la prueba CICE hacemos mediciones y es lo que dice MADE, de que todo lo convertimos en un número, porque una estrategia no la podemos evaluar sino a través de los resultados de los alumnos y compararla con los resultados que tuvimos en el lapso pasado, en este lapso, en el próximo año. Vamos haciendo una estadística y vamos recogiendo datos que los vamos analizando año tras año y es lo que le da la fuerza a una estrategia o que la dejemos y busquemos otro. Por aquí no es, vámonos por otro lado, o por aquí sí es, vamos a reforzar. Cada una de ustedes dirige un espacio específico, una en el área de lengua y la otra en el área de matemática. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue la fusión? ¿Se generó competencia, me imagino, entre una coordinación y otra? Cuéntenme, ¿cómo fue eso? Bueno, fue una competencia porque yo decía que mis alumnos salían mal en matemática porque no sabían leer y entonces no comprendían los ejercicios que se les estaba planteando y eso era culpa del área de lengua y que el área de lengua tenía que estimular lo que era la lectura para que pudieran salir bien en matemáticas. Fue muy traumático, de verdad que sí, fue bastante traumático porque, como lo decía Nio al comienzo, una de las fases del duelo es la negación. Entonces, tú te negabas a ver que el error estaba en tu asignatura y así como Nio misma lo señala, entonces matemática comenzó a plantear que el problema de resolución del problema estaba en que los alumnos no sabían leer los problemas. Y de verdad que en un primer momento fue bastante difícil. Pero como todo, la búsqueda de información, quien tiene la información tiene el dominio de todo. Y nosotros comenzamos a investigar distintos procesos implicados en las áreas, tanto en lengua como en matemáticas, y nos dimos cuenta que el propósito no es el área instrumental únicamente, sino el desarrollo del pensamiento del estudiante. Encontramos afinidades en cada una de las asignaturas y así fue como descubrimos que el proceso de observación, el proceso de análisis, de comparación y cada uno de esos procesos de pensamiento que el estudiante desarrolla están implicados en ambas asignaturas. Entonces comenzamos a trabajar los procesos de pensamiento desde las dos áreas, desde el área de lengua y desde el área de matemáticas. Y eso nos ha permitido que cada asignatura se remonte porcentualmente y los movimientos han sido significativos porque ya cada una de las áreas lleva más de 5 puntos incrementados del primer momento de evaluación hasta el del año pasado. Entonces sí hemos logrado cosechar los frutos que hemos querido, pero nos ha costado mucho. Y yo creo que una de las claves de éxito también estuvo centrada en entender que el nivel docente te aporta mucho, pero no lo es todo. Tú puedes tener un docente muy preparado, pero a la larga lo que realmente va a trascender en el grupo es la capacidad de arrastre que tiene ese profesor. Es decir, ¿qué capacidad tengo yo como docente para lograr que la mayor cantidad de mis alumnos capten el contenido? Que me lo capte el niño que es visual, el niño que es auditivo, el niño que es kinestésico, el niño que tiene implicaciones hacia las matemáticas, el que es más humanista. O sea que todos esos niños tienen que ir avanzando, pues lo decimos aquí muy al estilo de pelotón. Hay que tratar de lograr que exista la mayor uniformidad en el grupo y eso nos va a permitir que los picos de desempeño, los alumnos de más rendimiento, los de menos rendimiento, se acerquen más. Y acercar esa brecha también nos ha permitido mejorar puntajes significativos. Y también tuvimos la conciencia de que para mejorar en matemáticas no solamente tengo que atacar el área de matemáticas, como decía Madre, tengo que atacar todos los procesos del pensamiento. Entonces yo
mejoro la integralidad, formo al alumno integralmente en la medida en que le exijo no solamente el área de matemáticas, sino que lo relaciono con el área de lengua, con el área de ciencia, con las áreas especiales como el arte, música. Desde todas las áreas empezamos a atacar los procesos que nosotros consideramos que eran fundamentales para mejorar en las áreas académicas de lengua y matemáticas, que son las que te miden CICE. Empezar a valorar todas esas potencialidades. Un niño no puede mejorar en la resolución de problemas si primero no tiene la capacidad de observación, la capacidad de descripción, la capacidad de comparación bien estructurada. Entonces, atacar desde los procesos fundamentales del pensamiento para después cosechar frutos en los contenidos específicos que marcaba la prueba CICE. Y como lo dice Niobe, aprender matemática implica aprender a desarrollar mis destrezas, pero entonces yo tengo que ver a mi área, en este caso a lengua, qué le aportan las demás asignaturas, qué le aporta arte, qué le puede aportar equitación, qué le puede aportar taller de comunicación, biblioteca e inclusive qué le puede aportar la propia área de matemáticas. Entonces que la sistematización pues yo la tomé del área de matemáticas, la rutina de los ejercicios, el establecimiento del repaso en espiral, muchas cosas que eran propias del área de matemáticas yo traté de permearlas en el área de lengua y eso ha permitido entonces que la asignatura tenga una perspectiva mucho más integral, mucho más global y no parcelada, que era como lo estábamos viendo. Entonces, sí vale la máxima de que trabaja en equipo, facilita las cosas. De verdad que en este caso sí nos ha aplicado bastante bien y nos ha permitido lograr que las cosas se nos hagan mucho más fáciles. No es lo mismo una carga en un solo hombro que repartida entre todos los docentes del grupo. La integralidad no puede ser un sueño, tenemos que hacerlo una realidad para poder obtener los resultados que queremos. Bueno, para cerrar, después de la experiencia de sobrevivir, ¿qué le pueden decir a las otras personas que están tratando de sobrevivir a CICE, que están luchando, que están cerquita de la orilla pero no han llegado? ¿Qué les dirían ustedes a ellos? Más importante es la constancia y lo que decía Made, medir todo el tiempo las acciones que estamos haciendo de manera de tomar decisiones a tiempo, no esperar un año escolar, no esperar 2 años escolares para tomar las decisiones, sino que las medidas que tú vayas emprendiendo de una vez las vas midiendo y vas encauzando y corrigiendo la marcha en el proceso. Mira, yo lo sintetizaría en 3 cosas: rutina y más rutina, ejercicio y repetición continua y mucho orgullo docente. El docente tiene que estar orgulloso del trabajo que hace. Para yo estar orgulloso del trabajo que hago, yo tengo que lograr que mis alumnos alcancen una calidad de desempeño que les permita a ellos triunfar, no aquí en este centro de estudio de los caminos. Ellos tienen que triunfar a donde vayan con lo que nosotros le aportamos. Y eso solamente se hace si intervenimos todas las etapas en función del proyecto pedagógico. Mi alumno tiene que ser exitoso cuando él se desempeñe en la prueba de actitud o de ingreso universitario. Mi alumno tiene que ser exitoso cuando él se desempeñe como abogado, cuando él se desempeñe como ingeniero. Y esa tiene que ser la perspectiva que como institución tenemos que asumir. Desde todos los niveles. Tú educas al niño de maternal pensando en que va a ser exitoso en la universidad, no que va a ser exitoso nada más en el maternal, sino que le estás dando las herramientas que le van a ser necesarias para el preescolar. En el preescolar le das las herramientas necesarias para primaria y en primaria le das las herramientas que van a ser necesarias para bachillerato y de ahí para la vida y para la universidad. Así. Gracias, sobrevivientes. Mi nombre es Jorge Agua y soy director del Centro de Estudio de los Caminos. Jorge, cuando llega el periodo y dicen prueba CICE, ¿eso qué significa para la dirección del colegio? Mira, para la dirección del colegio implica retos, para la dirección del colegio implica esfuerzo, implica constancia, pero hay una cosa que es primordial, implica empuje, porque es que una de las cosas más difíciles de CICE, en la primera oportunidad simplemente todo el mundo presentó la prueba y no sabíamos qué iba a pasar. Cuando vinieron los primeros resultados, hubo una sensación de frustración y de molestia. Y entonces, de ahí en adelante lo que he tocado es empujar y convencer a todo el mundo de que tiene sentido, de que sí se puede y que nos aporta muchísimo. CICE no es otra cosa que un sistema que nos permite medirnos y saber dónde estamos parados, a dónde queremos llegar y qué queremos lograr, y cómo estamos caminando hacia ese norte. Porque es que una de las cosas que nosotros hicimos en el proyecto, es que en la institución, es que dejamos de organizarnos en función a lo administrativo y empezamos a tener una organización en función a lo pedagógico, donde la prioridad es el desarrollo de cada uno de los estudiantes.
Significa entonces que una clave para ser sobreviviente CICE es permitir ser evaluado. Una clave para ser sobreviviente CICE es no solamente permitir ser evaluado, sino que utilizar la evaluación como impulso pedagógico. Tenemos unos numeritos que podemos mostrar. Fíjate qué interesante, nosotros empezamos, por ejemplo, en el 2009 fue nuestro primer proceso de evaluación. Esto da un poquito de pena, pero igual vamos a decir, en el 2009 nosotros sacamos en matemática 4,97, en expresión escrita sacamos 8,32 y en comprensión lectora 12,09 como institución. Ahí por supuesto hicimos todo lo que planteó MAD y lo que planteó Niove. Bueno, vivimos el duelo, negamos CICE, dijimos que eso no servía, que esta gente no sabía evaluar, etcétera, y empezamos a empujar hacia otro norte. Y en el 2011 volvimos a hacer evaluación cada 2 años. Y en el 2011 logramos pasar en matemática de 4,97 pasamos a 9,23. En expresión escrita de 8,32 pasamos a 9,75. Y en comprensión lectora pasamos de 12,09 a 14,46. O sea que subimos considerablemente. Pero seguimos trabajando, seguimos estableciendo nuevas metas. Y en el 2013 tuvimos aún mayor crecimiento. Ya lo pueden leer. Bueno, matemática pasó a 10,18, expresión escrita ya logramos montarla en 12,56 y comprensión lectora a 14,61. Fue muchísimo más fácil subir cuando estábamos más bajitos y se nos ha hecho más pesado ir subiendo en la medida en que los puntos mejoran, pero lo importante es que no nos hemos quedado estabilizados. Lo importante es que el crecimiento, pequeño o grande, ha sido sostenido. Y por supuesto que cuando uno llega a unos niveles de 14,46 en comprensión lectora en el 2011, pues montarse por encima de eso requiere muchísimo esfuerzo, pero mientras estemos aumentando progresivamente, de poco a poco, significa que las estrategias están dando resultados y que estamos consolidando lo que es el proyecto pedagógico. Después que se llegue a ese puntaje, el reto es seguir mejorando y mantenerlo. Sí, yo creo que una de las claves de todo y yo creo que esto es realmente un éxito que es digno de celebrar, porque es que en la medida en que nosotros como institución entendamos la importancia de medirnos, comprometamos a todo el mundo en la medición, en esa misma medida nosotros vamos a poder lograr mejores resultados. Miren, yo el puro hecho de pasar de 4,97 en el 2009, o sea, del subsuelo, pues. Del subsuelo a 10,18, o sea, en condición de aprobado todas las áreas, para nosotros es un motivo de muchísima satisfacción, muchísimo orgullo y lo podemos decir con tranquilidad. Y si nosotros desde Acarigua podemos, con el personal que tenemos, con las condiciones que pudiésemos tener en las ciudades del interior, que pues es mucho más difícil lograr el personal, cualquiera, yo creo que mucha gente lo puede lograr y lo puede lograr con el mismo éxito y con más esfuerzo o menos esfuerzo, pero igual la meta y nuestra razón de ser son los estudiantes. Aquí entonces la palabra es constancia. No hay muchos puntos o pocos puntos, sino trabajar y mover ese puntaje, lo que sea, pero moverlo hacia arriba, obviamente, ¿cierto? Felicitaciones, sobrevivientes CICE. ¡Qué bueno!